Un millonario descubre a su hija perdida hace 15 años, trabajando como repartidora a través de una pulsera. Suscríbete al canal para descubrir el secreto de su desaparición y deja tu comentario. Gracias. El crepúsculo caía como un velo en la ciudad, tiñendo de púrpura y dorado los altos edificios de cristal y hormigón. La brisa fresca de la tarde traía consigo un perfume de jazmín mezclado con el inconfundible aroma a tierra mojada, mientras las primeras luces de neón comenzaban a parpadear en las aceras. En medio de este escenario urbano, repleto de contrastes y sonidos en constante movimiento, se gestaba el preludio de una historia cargada de secretos y emociones largamente sepultadas. Fernando, un hombre de mediana edad con una mirada que parecía haber atravesado tormentas, se encontraba en la elegante sala de espera de un restaurante exclusivo. El local, decorado con un estilo que combinaba lo clásico con lo contemporáneo, exudaba sofisticación a través de la suavidad de sus telas, el brillo tenue de las lámparas y el murmullo discreto de conversaciones elegantes. Sin embargo, detrás de esa apariencia pulida, Fernando llevaba en su interior una herida que el tiempo no logró sanar. La melancolía de su semblante se entrelazaba con la memoria de una promesa incumplida: encontrar a la hija que desapareció hace 15 largos años. El sonido de un violín, tocado en una esquina de la sala, parecía lamentarse en notas bajas, como si supiera de la soledad que embargaba el corazón del hombre. Cada vibración en el aire, cada eco en las paredes, era testigo del paso inexorable del tiempo y del dolor que se escondía tras una fachada de éxito. Mientras esperaba, Fernando acariciaba distraídamente una pulsera de plata con inscripciones apenas legibles. Aquella pulsera, un relicario de un pasado lleno de amor y esperanza, había sido su vínculo más tangible con la hija perdida, el mismo objeto que su madre le había entregado en un gesto lleno de ternura, para que algún día él lo pasara a quien amara con todo su ser. En otro rincón de la ciudad, el ambiente era totalmente distinto. Una calurosa y vibrante mañana se extendía sobre las calles angostas y coloridas de un barrio popular. Las aceras vibraban con el ir y venir de vendedores ambulantes y niños que jugaban despreocupados entre charcos de agua residual. Allí, en medio del bullicio, se encontraba Sofía. Con su uniforme de entregadora y el casco bien ajustado, se movía con la agilidad y la determinación que solo alguien acostumbrado a luchar cada día por sobrevivir puede tener. Mientras pedaleaba por la avenida, el viento golpeaba su rostro y jugaba con su cabello, esparciendo en el aire el aroma de la lluvia que se avecinaba. Los latidos acelerados de su corazón marcaban el ritmo de su jornada. Una rutina incesante que, sin embargo, estaba impregnada de la esperanza de encontrar algo que diera sentido a su existencia. En su muñeca, una pulsera idéntica a la de Fernando, sin saberlo, latía como un eco de un pasado olvidado. Su tacto frío y metálico le recordaba vagamente momentos de ternura y protección, como si en el fragor de la rutina se escondiera un secreto tan profundo como su propia identidad. El primer encuentro entre ambos fue casi un accidente del destino. En el elegante restaurante, mientras Fernando repasaba una y otra vez los contornos y texturas de la pulsera, el sonido de la puerta abriéndose de golpe resonó como un presagio. Una joven mujer de mirada intensa y pasos apresurados irrumpió en la sala, llevando consigo el aroma inconfundible de pan recién horneado y café. El choque de energías fue inmediato. Mientras Fernando se sumía en un torbellino de recuerdos y emociones, ella parecía inmersa en la urgencia de un día agitado, sin tiempo para detenerse a saludar. El contraste entre ambos era palpable.
Fernando, envuelto en el halo de su melancolía y con cada arruga de su rostro, narrando historias de pérdidas y redenciones, parecía estar en una dimensión aparte de la juventud y la vitalidad que emanaba Sofía. Mientras ella se dirigía hacia la barra para dejar un pedido, la pulsera que adornaba su muñeca brilló bajo la tenue luz, reflejando destellos que parecían danzar en sincronía con el ritmo de su carrera diaria. En ese instante, el corazón de Fernando dio un vuelco y un estremecimiento recorrió cada fibra de su ser. La sincronicidad era innegable y la pieza metálica se transformaba en el puente entre dos mundos que hasta ese momento habían permanecido irremediablemente separados. Cada paso de Sofía resonaba en el ambiente con la cadencia de una melodía vibrante, y cada nota del violín en la sala parecía amplificar el misterio de aquel encuentro. Fernando, incapaz de apartar la vista de la joven, observó cómo la textura de su chaqueta, desgastada por el tiempo y las batallas diarias, contrastaba con la delicadeza y fortaleza que se percibían en sus gestos. La sensación de la pulsera en su propio brazo se mezclaba con un torbellino de recuerdos, un juego de luces y sombras que le recordaban días de inocencia y noches de promesas incumplidas. En ese preciso momento, el murmullo de conversaciones se transformó en un susurro apenas perceptible, y el tiempo pareció detenerse. Los sonidos cotidianos se diluían en una especie de silencio cargado de expectativas, donde cada latido y cada respiro tenían el poder de cambiar el curso del destino. Fernando sabía de manera instintiva que aquello no podía ser una simple coincidencia. El objeto, cargado de historia y simbolismo, había elegido el momento y el lugar para revelar una verdad largamente oculta. El ambiente se impregnaba de una tensión casi palpable, donde cada detalle sensorial contribuía a tejer una atmósfera de inminente revelación. Los matices de luz, la brisa que acariciaba la piel y el sutil eco de un violín lejano se unían en un compendio emocional, preparando el terreno para un reencuentro que prometía cambiarlo todo. La paleta de colores del atardecer se reflejaba en los ojos de Fernando, iluminándolos con una mezcla de desesperanza y anhelo, mientras la figura de Sofía se desvanecía momentáneamente entre el bullicio del local. Sin embargo, algo en el ambiente se volvió aún más enigmático. Un leve temblor en la voz de Fernando, un destello fugaz en la mirada de Sofía y el repentino roce de sus manos al pasar cerca fueron señales inequívocas de que el destino, en su caprichosa precisión, había dispuesto un encuentro lleno de misterios. La textura áspera del mármol bajo los pies y el eco distante de pasos presagiaban el inicio de una cadena de eventos que desvelarían secretos largamente guardados. Mientras Fernando se sumía en sus pensamientos, acariciando la pulsera con la esperanza de hallar respuestas, la joven entregadora se detuvo a mitad de la calle, como si algo la llamara desde el fondo de su memoria. Su mirada se volvió nostálgica, y en el reflejo de una ventana vislumbró destellos del pasado que se confundían con la agitación del presente. La sensación táctil del frío metal en su muñeca se mezclaba con el calor de una emoción que hasta ese momento había permanecido oculta tras la rutina diaria. En ese preciso instante, el ambiente parecía cargar una energía particular. Los aromas, los sonidos y las texturas se fusionaban en una experiencia sensorial única, marcando el inicio de un viaje emocional donde la identidad, la pérdida y la redención se entrelazarían de manera inesperada. La pulsera, más que un simple accesorio, emergía como un símbolo poderoso. El eco de un pasado que se negaba a ser olvidado y la llave de un futuro lleno de promesas y dolorosas verdades. Fernando se preguntaba, con una mezcla de asombro y temor,
si aquella joven podría ser la respuesta a sus plegarias, el vínculo perdido que su corazón anhelaba recuperar. La incertidumbre y la emoción se mezclaban en un torbellino de sentimientos, mientras cada fibra de su ser clamaba por descubrir la verdad oculta tras aquel objeto tan insignificante a primera vista, pero tan cargado de significado. El sonido del violín se intensificó y la música parecía narrar la historia de dos almas que, sin saberlo, estaban destinadas a encontrarse. El murmullo de las voces a su alrededor se desvanecía, y en el instante en que el sol se ocultaba por completo, Fernando sintió que el eco del pasado resonaba con fuerza, recordándole que hay encuentros que trascienden el tiempo y el espacio. Con el rostro bañado en una mezcla de lágrimas y determinación, Fernando tomó la decisión de seguir a la misteriosa mujer que portaba la pulsera. A pesar de la multitud y el caos imperante en la ciudad, el destino parecía susurrarle que cada paso dado aquella noche lo acercaría a la verdad. Y así, entre la penumbra y el resplandor de luces intermitentes, el inicio de una historia que desafiaría todas las expectativas se estaba escribiendo, sin saber aún cuán profundas serían las revelaciones que estaban por llegar. Mientras la noche caía sobre la ciudad, cada sonido, cada aroma y cada textura se convertían en cómplices del destino. La atmósfera estaba cargada de un inminente presagio, un eco que llamaba a las almas perdidas a reencontrarse en medio de la oscuridad. Fernando, inmerso en un mar de recuerdos y emociones, se preparaba para cruzar el umbral hacia un futuro incierto, donde la promesa de un reencuentro y el dolor de años perdidos se entrelazarían en una sinfonía de emociones, dejando entrever que lo que parecía un simple azar era en realidad el comienzo de algo mucho mayor. El bullicio de la ciudad se transformaba en un telón de fondo casi irreal, donde cada sonido y cada luz parecían conspirar para crear un ambiente de inminente revelación. Fernando, aún marcado por el eco del pasado, apenas logró contener su ansiedad cuando el destino comenzó a orquestar un giro inesperado. En ese preciso instante, justo cuando el murmullo del restaurante se mezclaba con el tintinear de cristalería y el zumbido lejano de la calle, la puerta se abrió de golpe, anunciando la irrupción de algo que cambiaría la historia. Una joven, de mirada intensa y gestos acelerados, irrumpió en la sala sin previo aviso. Su andar era un reflejo del caos cotidiano, de una vida donde cada minuto contaba, pero en ese instante parecía moverse con una gracia y urgencia inusuales. Al cruzar el umbral, una ráfaga de aire frío y el aroma penetrante de pan recién horneado se apoderaron del ambiente, desafiando la calma aparente del lugar. El rostro de Fernando se iluminó brevemente al notar, casi imperceptiblemente, un destello metálico en la muñeca de la joven. Una chispa que despertó en él una mezcla de asombro y recelo. Sin mediar palabra, la muchacha dejó escapar un murmullo que se perdió en el vaivén de las conversaciones, pero que tuvo el poder de congelar el tiempo. Mientras dejaba sobre la mesa un paquete envuelto en papel craft, la manga de su chaqueta se elevó momentáneamente, revelando la pulsera que había capturado la atención del hombre. El objeto, casi idéntico al que Fernando había acariciado durante horas, parecía brillar con una luz propia, reflejando el incipiente resplandor de las lámparas del salón. La similitud era tal que cada detalle, las finas líneas grabadas, el suave brillo de la plata y la sutil oxidación en las curvas del metal, evocaba en Fernando recuerdos de una vida que se había desvanecido en el olvido. La joven, ajena al impacto que había causado, continuó con su tarea sin detenerse a explicar el origen de tan peculiar accesorio. Pero en el rostro de Fernando se dibujó un torbellino de emociones.
incredulidad, asombro y una punzada de esperanza que, hasta ese instante, había permanecido latente en el silencio de su soledad. Con pasos que parecían medidos por una mezcla de determinación y nerviosismo, se acercó a la barra, donde la luz jugaba con las sombras, creando un escenario digno de una película de misterio. La tensión se palpaba en el aire, casi tangible, mientras Fernando se atrevía a pronunciar unas palabras cargadas de incertidumbre y anhelo. «Disculpa, pero ¿de dónde obtuviste esa pulsera?». Su voz, entrecortada por la emoción, apenas logró romper el murmullo que inundaba el ambiente. La respuesta, breve y cargada de un dejo defensivo, salió de los labios de la joven con una extraña mezcla de indiferencia y resignación. «Siempre la he tenido». Esas dos palabras, simples y enigmáticas, hicieron que el tiempo pareciera detenerse por un instante. En la mente de Fernando, cada latido se transformaba en una pregunta sin respuesta, en una búsqueda desesperada por descifrar el enigma que se le presentaba. La joven, cuyos ojos parecían guardar secretos demasiado pesados para ser revelados, en una simple conversación, se mostró inicialmente reacia a profundizar en el asunto. Su mirada se volvió fugaz, como si en un parpadeo quisiera escapar de una verdad demasiado dolorosa para enfrentar. Pero, a pesar de su aparente indiferencia, algo en la forma en que sostuvo la mirada de Fernando insinuó que había mucho más detrás de esa respuesta tan esquiva. Un conflicto interno se gestaba en lo profundo de su ser, una lucha entre el deseo de ocultar su pasado y la necesidad de confrontarlo. La escena se desarrollaba con una intensidad casi cinematográfica. El murmullo de la sala se convirtió en un telón de fondo, mientras el enfoque se centraba en la interacción entre dos almas aparentemente opuestas, conectadas por el azar y un objeto tan insignificante a primera vista como una pulsera. La textura metálica del accesorio se hacía eco en la memoria de Fernando, recordándole la ternura de su madre, la promesa rota y el incesante deseo de reparar un vínculo que el tiempo había desgastado. Cada detalle sensorial, el frío del metal, el suave roce del papel craft al caer sobre la mesa, el sutil contraste entre la luz y la sombra en el rostro de la joven, contribuía a crear una atmósfera cargada de misterio y emociones encontradas. Mientras la joven se retiraba, aparentemente absorta en sus propios pensamientos, Fernando sintió cómo su determinación se intensificaba. El hallazgo de la pulsera no podía ser meramente una coincidencia. Con el corazón latiendo desbocado y la mente inundada de interrogantes, tomó la decisión de seguirla discretamente, de trazar un camino que lo llevaría a descubrir la verdad oculta tras aquellos destellos metálicos. La intriga se había convertido en su motor, impulsándolo a abandonar la seguridad aparente del restaurante para adentrarse en un laberinto de calles y recuerdos. La noche ya había comenzado a descender cuando Fernando salió del establecimiento, llevando consigo una mezcla de urgencia y melancolía. La ciudad, con sus luces titilantes y su incesante murmullo, se transformaba en un escenario ideal para el desenlace de una trama que parecía escrita por el destino. Mientras avanzaba por las aceras, el aroma a asfalto mojado y el eco de pasos solitarios lo acompañaban. Cada sonido y cada reflejo en los escaparates le recordaban que el tiempo era implacable y que cada segundo contaba. La sensación de estar siguiendo a alguien, aunque sin ser visto, le proporcionaba una adrenalina que contrastaba con la calma aparente de la noche. En ese recorrido, la mente de Fernando se llenaba de recuerdos fragmentados, imágenes de una niña risueña, momentos compartidos en un parque soleado y la incesante búsqueda de un amor perdido. Sin embargo,
En medio de la maraña de emociones, emergía la pregunta esencial que lo consumía. ¿Quién era realmente esa joven y qué conexión tenía con el pasado que tanto lo atormentaba? El destino parecía haber puesto en sus manos una pista que podía desvelar secretos largamente enterrados, y cada paso lo acercaba a una verdad que, aunque dolorosa, prometía redención. La persecución se convirtió en un juego de sombras y luces, donde el ruido de la ciudad se mezclaba con el sonido incesante de sus propios pensamientos. Fernando notó cómo la brisa nocturna, cargada con el perfume de las flores nocturnas y la humedad del asfalto, parecía llevar consigo fragmentos de una historia olvidada. Cada esquina, cada callejón, se transformaba en una encrucijada de posibilidades y destinos. La sensación táctil del frío metal bajo su mano, la rugosidad del concreto en sus pies y el eco distante de una conversación perdida en la oscuridad se amalgamaban en una experiencia sensorial que le permitía vivir el presente de una manera casi tangible. La joven, por su parte, parecía irrealmente consciente de la presencia que la seguía. A medida que se adentraba en zonas menos transitadas, donde las luces eran escasas y los sonidos se volvían susurros, su paso se volvió más acelerado y el miedo se mezcló con una determinación que no podía ser ignorada. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la bolsa de entregas, y el casco que le protegía la cabeza ya no parecía bastar para contener el torbellino de emociones que la invadía. Cada reflejo en las vitrinas de las tiendas abandonadas y cada sombra proyectada por los faroles encendidos intensificaban la sensación de que algo mayor, algo inevitable, estaba por suceder. El encuentro inminente se gestaba en medio de la noche, en un punto donde la realidad y el destino se entrelazaban de forma inextricable. Fernando, impulsado por la mezcla de urgencia y esperanza, no dudó en atravesar calles oscuras y callejones sinuosos en busca de la joven, mientras cada paso se convertía en un acto de fe y determinación. La narrativa de su vida, marcada por la pérdida y la incesante búsqueda de un amor perdido, ahora se entrelazaba con la de una mujer cuyo pasado se escondía tras la apariencia de una simple entregadora. El contraste entre sus mundos era abismal, pero la pulsera, ese objeto aparentemente insignificante, actuaba como un puente que desafiaba la lógica y las barreras sociales. A medida que avanzaba, el sonido de sus propios pasos se volvía un metrónomo que marcaba el compás de un destino ineludible. La ciudad, con sus luces intermitentes y sombras alargadas, parecía susurrar secretos al oído de quien estuviera dispuesto a escuchar. Fernando recordaba vagamente las palabras de un antiguo amigo. El azar no es más que la suma de pequeñas coincidencias que, cuando se alinean, pueden cambiarlo todo. Y en ese preciso momento, cada coincidencia se convertía en una señal, en un recordatorio de que la búsqueda de la verdad valía cada riesgo, cada incertidumbre. La tensión alcanzaba su punto álgido cuando, al doblar una esquina, Fernando divisó a la joven deteniéndose en la entrada de un pequeño parque. El sonido de la fuente, que corría con un murmullo constante, y el resplandor de las farolas daban al lugar un aire de melancolía y misterio. Sin vacilar, Fernando se detuvo a una distancia prudente, observándola mientras sus ojos buscaban en el rostro de la joven alguna pista de lo que había vivido. Cada detalle, la forma en que la brisa jugaba con su cabello, la manera en que sus manos se aferraban a la bolsa, el leve temblor de sus labios al respirar, era una pincelada en el lienzo de una historia por descubrir. La noche avanzaba y, con ella, el destino parecía tejer un entramado de posibilidades insospechadas.
Fernando, consumido por una mezcla de anhelo y determinación, se preparaba para cerrar la brecha entre su pasado y el presente, sin saber que cada paso que daba lo acercaba a verdades ocultas, a revelaciones que, aunque dolorosas, podían significar un renacer. La incertidumbre lo envolvía como una niebla densa, y en su interior una voz susurrante le instaba a no retroceder, a seguir el hilo invisible que la pulsera había tejido en el tapiz de su vida. En ese instante, cuando la noche se volvía testigo silente de la convergencia de dos destinos, el azar se presentaba como el más implacable de los orquestadores. Fernando, con el corazón latiendo a 1000 por hora y los sentidos agudizados, dio el primer paso para cerrar la distancia, consciente de que la verdad, por dolorosa o sorprendente que fuera, era la única vía para sanar las heridas del pasado. La joven, al sentir la presencia detrás de ella, giró lentamente la cabeza, y sus ojos se encontraron brevemente con los de Fernando. Ese instante, cargado de una intensidad inexplicable, fue suficiente para sellar un pacto silencioso. El destino había hablado, y ninguno de los dos podría ignorar la llamada del azar. Con cada paso, cada mirada fugaz y cada suspiro ahogado en la penumbra de la noche, el misterio se intensificaba. La ciudad, ahora testigo mudo de un encuentro que parecía desafiar todas las leyes del tiempo, guardaba en sus rincones la promesa de que la búsqueda de la verdad no terminaría hasta descubrir lo que realmente significaba aquella pulsera. Y así, entre el eco de sus propios pensamientos y el palpitar de un destino implacable, Fernando continuó su incesante persecución, sabiendo que, en cualquier instante, la respuesta a una vida de incertidumbre podría finalmente hacerse presente en el rostro de la misteriosa joven. La tensión en el aire era tan densa que parecía envolver a ambos en una burbuja de silencios cargados y palabras no dichas. El azar, en su irónica perfección, había unido dos almas separadas por el tiempo y las circunstancias, y ahora la ciudad se convertía en el escenario de una historia que prometía desafiar todas las expectativas. Mientras Fernando se preparaba para dar el siguiente paso, el destino seguía tejiendo la red de coincidencias, manteniendo en suspenso cada revelación, sin entregar jamás el clímax final que ambos, a pesar de sus diferencias, estaban destinados a vivir. La ciudad, en medio de la incesante marea nocturna, parecía convertirse en un vasto escenario donde cada rincón albergaba secretos largamente guardados. Fernando se encontraba en un estado de confusión y determinación. La inusual coincidencia de la pulsera había desatado en él un torbellino de emociones que ya no podía contener. Con pasos firmes pero cargados de incertidumbre, se internó en las calles oscuras en busca de respuestas que parecían danzar justo al borde de su comprensión. Cada farola proyectaba sombras alargadas y difusas, mientras el eco de sus pisadas resonaba en el pavimento húmedo, acompañándolo en su periplo hacia lo desconocido. Mientras tanto, Sofía, ajena a la implacable sombra que la seguía, se sumergía en un estado de inquietud interna. La breve interacción en el restaurante, con aquellas palabras tan simples como «siempre la he tenido», había abierto una puerta a recuerdos que creía perdidos. En su mente, fragmentos de una infancia difusa emergían a la superficie, imágenes borrosas de caricias, risas y un ambiente protector que ahora se veía ensombrecido por la realidad áspera de su vida cotidiana. El frío tacto de la pulsera en su muñeca se transformaba en un recordatorio punzante de una conexión que había permanecido oculta durante años, como si el metal pudiera susurrar secretos de un pasado que ella apenas recordaba. Fernando, con el corazón aún latiendo con fuerza, llegó a un antiguo parque olvidado por el tiempo.
Allí, el murmullo incesante de una fuente solitaria se mezclaba con el canto lejano de algún pájaro nocturno, componiendo una sinfonía melancólica que parecía acompasar su avance. El ambiente impregnado de humedad y el aroma a tierra mojada evocaban sensaciones tan reales que cada paso se convertía en una experiencia sensorial completa. La brisa acariciaba su rostro, llevando consigo el leve perfume de flores marchitas, y el sonido del agua en la fuente parecía marcar el compás de un destino inminente. En ese mismo instante, Sofía se encontraba en un cruce de calles donde las luces parpadeantes de letreros en desuso competían con el resplandor de los faroles. La ciudad parecía susurrarle, con cada reflejo en el asfalto y cada vibración en el aire, que algo vital estaba a punto de revelarse. Su mente se debatía entre el miedo a lo desconocido y una inexplicable urgencia por descubrir la verdad sobre su origen. Mientras caminaba, la textura rugosa de los muros antiguos y el crujir de hojas secas bajo sus pies intensificaban su sensación de soledad y desamparo, pero también encendían una chispa de esperanza que la impulsaba a no huir de aquello que la llamaba. La noche se volvió cómplice de esta dualidad. Fernando se adentraba en callejones angostos, donde la luz apenas lograba perforar la oscuridad, sintiendo en cada paso la presencia de un pasado que había tratado de enterrar en el olvido. Cada esquina parecía esconder un susurro de promesas olvidadas y cada sombra un recuerdo de lo que pudo haber sido. En su mente, la imagen de la pulsera se repetía con insistencia, como un mantra que lo empujaba a descubrir la verdad. El frío del metal se mezclaba con el calor de sus recuerdos y el retumbar de su corazón se hacía eco del dolor de una ausencia prolongada. En paralelo, Sofía, ahora acompañada por la sensación casi tangible de estar siendo observada, comenzó a sentir una presión interna que la llevaba a cuestionar su realidad. No era simplemente el miedo a ser seguida, sino una convicción de que la presencia que percibía era la llave para desentrañar el misterio que la envolvía. La sensación era tan intensa que llegó a detenerse en seco, apoyándose contra la pared rugosa de un viejo edificio. Cerró los ojos por un breve instante, dejando que el murmullo del viento y el lejano sonido de sirenas se fusionaran en una melodía que hablaba de destinos entrelazados. En ese interludio, la textura fría del muro contrastaba con el calor subyacente en su pecho, recordándole que cada experiencia, por dolorosa que fuese, era parte esencial de su historia. La tensión entre ambos mundos se intensificaba en cada latido. Fernando, impulsado por la mezcla de anhelo y dolor, no se detuvo en su misión. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Podría ser aquella joven la hija perdida que había buscado durante tanto tiempo? ¿Acaso la pulsera, ese relicario de un pasado casi olvidado, era la respuesta a sus plegarias? Mientras reflexionaba, una imagen borrosa se materializaba en su mente, la de una niña pequeña, con los ojos llenos de inocencia, jugando en un jardín soleado. Esa imagen se entrelazaba con la sensación del frío metal de la pulsera y con la certeza de que el destino había decidido poner en juego la salvación de un vínculo roto. La noche seguía desplegándose con su manto de misterio. Fernando avanzaba con cautela por calles empedradas, notando en cada paso el leve roce del viento y el eco distante de voces que parecían provenir de otra época. Su mente se sumergía en un mar de recuerdos y posibilidades, mientras la certeza de que algo trascendental estaba a punto de ocurrir se aferraba a cada fibra de su ser. La urgencia de la búsqueda se mezclaba con la nostalgia de tiempos pasados, y en cada instante el destino parecía tejer una red invisible que conectaba el presente con un pasado que aún tenía tanto que contar. En un pequeño y olvidado rincón de la ciudad, Sofía, sintiendo la presión creciente en su interior,
decidió detenerse en un modesto café de barrio, un lugar donde los aromas a café recién molido y a pan casero se entrelazaban con el murmullo de conversaciones íntimas. Allí se sentó en una mesa de madera gastada, cuyos bordes estaban marcados por el paso del tiempo y las innumerables historias de sus clientes. Mientras sus dedos jugueteaban con la pulsera, la textura fría del metal se hacía un recordatorio punzante de un pasado que ella había rehuido. La luz tenue del local, filtrada a través de cortinas raídas, creaba un ambiente nostálgico y misterioso, en el que cada detalle parecía tener un significado oculto. El ambiente en el café era a la vez reconfortante y inquietante. Cada sonido, el tintinear de tazas, el crujido ocasional de la madera bajo el paso de alguien, contribuía a un compendio sensorial que parecía amplificar la tensión interna de Sofía. La mezcla de aromas y la textura de la madera contrastaban con la frialdad metálica que sentía en la muñeca, creando una dualidad que la sumía en una profunda reflexión. ¿Quién era ella realmente? ¿Y qué papel jugaba esa pulsera en el gran rompecabezas de su vida? La pregunta flotaba en el aire, sin recibir respuesta, como si el mismo universo se negara a revelar la verdad de manera prematura. Mientras tanto, Fernando, en otro rincón de la ciudad, había optado por continuar su búsqueda en un barrio que parecía olvidado por el tiempo. Las luces intermitentes de los carteles y el murmullo de la vida nocturna se combinaban en un escenario lleno de contrastes, donde la riqueza de la historia se palpaba en cada grieta de las paredes y en cada paso de sus habitantes. A lo lejos, el sonido de un tamborileo rítmico en una plaza abierta marcaba el paso del tiempo, y el aire estaba impregnado de la fragancia de la noche, una mezcla de humo, tierra y la promesa de algo inminente. La determinación de Fernando crecía a cada instante, y cada calle, cada cruce, parecía señalar el camino hacia una revelación largamente esperada. La dualidad entre ambos protagonistas se hacía cada vez más palpable. Mientras Fernando avanzaba con la convicción de quien ha sido testigo de demasiadas ausencias, Sofía se debatía en un torbellino de emociones que la empujaban tanto hacia adelante como hacia atrás. En un breve interludio, mientras la lluvia comenzaba a dibujar finos hilos de agua sobre las aceras, ambos se encontraron en un cruce de destinos sin saberlo. La lluvia, fresca y casi imperceptible, acariciaba sus rostros y borraba por un instante las marcas del tiempo, ofreciendo una sensación de purificación y renacimiento. El sonido rítmico de las gotas contra el pavimento se transformaba en un eco que unía las historias de ambos, mientras la ciudad, con sus calles empapadas y luces parpadeantes, parecía conspirar para reunirlos en un punto de convergencia inevitable. Fernando sintió cómo cada gota se convertía en una señal, una pequeña pista que lo acercaba a la verdad que tanto anhelaba. La textura húmeda del asfalto bajo sus pies y el fresco olor a tierra mojada creaban en él una sensación de urgencia, como si cada elemento de la noche estuviera diseñado para guiarlo hacia su destino. En el interior de su mente, el recuerdo de su hija perdida se entrelazaba con la imagen de la pulsera y la sensación táctil del frío metal. Los recuerdos se presentaban de forma fragmentada, como piezas dispersas de un rompecabezas que, lentamente, comenzaba a tomar forma. La confusión se transformaba en determinación, y el anhelo de encontrarla se mezclaba con el temor a lo que la verdad pudiera revelar. La búsqueda, tanto interna como externa, se convertía en un viaje que desafiaba las convenciones del tiempo y del destino. La noche seguía desplegando su manto de misterio, y cada paso de Fernando lo acercaba a una encrucijada que parecía inevitable.
La tensión era palpable en el aire y el eco de sus pensamientos resonaba con fuerza en cada callejuela oscura. Mientras la ciudad parecía susurrar secretos al oído del viajero solitario, él se mantenía firme en su propósito, convencido de que la conexión oculta entre la pulsera y su pasado era la clave para sanar las heridas abiertas por años de ausencia. En ese instante, el destino se presentó como una fuerza implacable, tejiendo hilos invisibles que conectaban el presente con un pasado cargado de emociones. Fernando, con los ojos fijos en la penumbra, se preguntaba si aquella noche marcaría el inicio de una transformación irrevocable en su vida, una en la que cada fragmento de su historia se uniría para formar un todo coherente. Y mientras sus pasos se perdían en el murmullo de la ciudad, el eco de su búsqueda se fundía con el latido incesante del destino. El ambiente estaba saturado de una energía casi sobrenatural, donde cada detalle, la fragancia del aire, la textura del concreto, el susurro de la brisa, parecía confabular en favor de un reencuentro que, aunque plagado de incertidumbres, prometía redención y revelación. Fernando se dejó llevar por esa corriente de sensaciones y emociones, consciente de que cada instante lo acercaba a la verdad, y que finalmente la conexión oculta entre su pasado y la joven entregadora se haría ineludible. En medio de esta noche cargada de significados, la búsqueda de Fernando se transformaba en una travesía de introspección y revelaciones, donde cada paso, cada latido, se convertía en una declaración silenciosa de amor y perseverancia. La ciudad, testigo silente de su lucha interna, seguía desplegando su magia, convirtiendo cada sombra y cada rayo de luz en parte de una narrativa que, sin lugar a dudas, cambiaría el curso de su existencia. Y así, en el cruce de caminos donde convergían sus destinos, la conexión oculta se manifestaba como una fuerza poderosa e ineludible, dejando entrever que, pese a las barreras del tiempo y la adversidad, el universo había dispuesto que cada detalle, por insignificante que pareciera, tenía un propósito en la gran sinfonía de la vida. Fernando avanzaba con la convicción de quien ha decidido enfrentar lo inevitable, mientras la noche, cómplice y misteriosa, guardaba en su seno la promesa de que la verdad, por dolorosa o sorprendente que fuese, estaba a punto de emerger de las sombras y transformar su mundo para siempre. La madrugada se cernía sobre la ciudad como un manto cargado de incertidumbre y silencios reveladores. Fernando, con el rostro aún marcado por la tensión de la noche anterior, se encontraba en un modesto despacho iluminado por la luz fría de una pantalla de ordenador y la tenue lámpara de escritorio. Las paredes, revestidas de un papel desgastado y con manchas de tiempo, parecían guardar los secretos de incontables esperanzas rotas, mientras el eco de un reloj distante marcaba cada segundo con un peso insoportable. Allí, entre papeles desordenados y el zumbido constante de la tecnología, se encontraba la única respuesta tangible a la maraña de dudas que lo había perseguido durante tanto tiempo. El resultado del test de ADN que prometía arrojar luz sobre la identidad de la joven, cuya pulsera había revivido en él un pasado largamente enterrado. Cada latido de su corazón resonaba con una fuerza casi ensordecedora, mezclándose con el leve pitido del dispositivo que le anunciaba la llegada del documento tan esperado. Las manos de Fernando, temblorosas y sudorosas, se aferraban a la esquina de la mesa, sintiendo la rugosidad de la madera que parecía conectar su realidad con la de un tiempo en el que la inocencia aún era posible.
El aroma a papel impreso, combinado con un tenue olor a café olvidado en una taza a medio consumir, creaba en el ambiente una sensación de espera cargada de presagios y recuerdos. Con una respiración profunda que pretendía calmar la tormenta interna, Fernando abrió el archivo digital que contenía el resultado. Las palabras, escritas en un lenguaje tan frío como la ciencia misma, parecían desafiar su corazón. 99,9% de compatibilidad. En ese instante, la realidad se quebró en miles de fragmentos luminosos. El silencio se volvió absoluto, roto únicamente por el débil murmullo de la computadora y el golpeteo irregular de su propio corazón. La revelación era innegable, pero la emoción que lo embargaba no dejaba de ser una mezcla compleja de alivio y temor. La joven, a la que había seguido por calles oscuras y silenciosas, era en efecto la hija perdida de aquellos recuerdos y anhelos inconclusos. Mientras la noticia se instalaba en su mente, Fernando sintió una oleada de emociones intensas, como si el pasado y el presente se fusionaran en un solo torrente imparable. Cada imagen de su infancia, cada recuerdo borroso de su pequeña hija jugando en un jardín lleno de flores, regresaba con fuerza, impulsando una tormenta de sentimientos que amenazaban con desbordarlo. La fragancia a tierra mojada y el eco de entusiasmos, risas infantiles, parecían surgir de la nada, transportándolo a un tiempo en el que la esperanza y la ternura eran su pan de cada día. En otro punto de la ciudad, la atmósfera en el modesto café que Sofía había elegido para refugiarse se transformaba en un escenario cargado de incertidumbre. Sentada en una esquina, con la luz parpadeante de un viejo neón proyectando sombras danzantes sobre las paredes, Sofía observaba con mirada perdida la pulsera en su muñeca. El metal frío y brillante, ahora cargado de un significado que se le escapaba, parecía susurrarle secretos de una verdad oculta. El murmullo constante del ventilador y el tintinear de las tazas en la cocina creaban un telón de fondo que no lograba disipar la tensión que se palpaba en cada rincón de su ser. El café, impregnado de aromas a grano tostado y dulces de antaño, ofrecía una atmósfera a la vez reconfortante y inquietante. Cada sonido, desde el rasgueo de una vieja melodía en el jukebox hasta el suspiro ocasional de una conversación entre desconocidos, parecía remarcar la fragilidad de la identidad que Sofía había construido a lo largo de los años. En su mente, la pregunta ¿quién soy realmente? Se repetía como un mantra, mezclándose con la sensación táctil de la pulsera y el inconfundible peso de una verdad que se negaba a ser revelada sin antes atravesar una tormenta de emociones. Mientras tanto, Fernando, con el resultado del test aún fresco en su mente, se debatía entre la urgencia de actuar y el miedo a destrozar la realidad de aquella joven. La revelación de que ella era su hija perdida lo llenaba de una esperanza renovada, pero también lo enfrentaba a la magnitud del dolor y la incertidumbre que había evitado enfrentar durante tanto tiempo. La ciencia había hablado, pero ahora el desafío era traducir aquella frialdad numérica en una conexión humana, en un reencuentro que pudiera sanar las heridas de años de ausencia. En el silencio de su despacho, Fernando recorrió mentalmente cada detalle del test, dejando que las cifras y las palabras se transformaran en un puente que uniera dos vidas separadas por el olvido. El sonido del ventilador, el murmullo lejano de la ciudad y la textura rugosa del escritorio se fusionaban en una sinfonía de emociones que marcaba el inicio de una nueva etapa, en la que la verdad ya no podía ser ignorada. La imagen de su hija, tan viva y real como la tenue luz que se colaba por la ventana, se dibujaba en su mente con cada parpadeo, y él sabía que el siguiente paso era acercarse a ella, no solo para confirmar el destino marcado por el test, sino para ofrecerle un consuelo que jamás había conocido.
La decisión era inevitable, pero el peso de la responsabilidad lo abrumaba. Fernando recordaba las noches interminables en las que había soñado con encontrarla, con abrazarla y pedirle perdón por los años de ausencia. El resultado del test, presentado de forma tan irrefutable, no solo era un documento, sino la llave que abría la puerta a un pasado lleno de promesas incumplidas y esperanzas renovadas. Cada detalle sensorial en su entorno, el frío que se colaba por las rendijas, el tenue olor a papel viejo y el sonido de una ciudad que apenas comenzaba a despertar, contribuía a construir un escenario cargado de presagio, en el que la verdad se mostraba como un camino sinuoso y lleno de desafíos. Mientras tanto, en el café, Sofía se levantó de su asiento con una determinación que sorprendía hasta a ella misma. La revelación implícita en la conexión de la pulsera, el eco de una historia que parecía más grande de lo que jamás imaginó, la impulsaba a buscar respuestas. La sensación táctil del metal, fría y firme contra su piel, se transformaba en una llamada a desvelar un pasado que había sido enterrado en lo más profundo de su ser. La mezcla de aromas a café y pan recién horneado, el murmullo de conversaciones y el suave crujir de la madera en las sillas se convertían en elementos que intensificaban la atmósfera de misterio y expectativa. En cada latido, Sofía percibía una invitación a cuestionar su existencia, a descubrir la verdad oculta tras aquel objeto que la había acompañado a lo largo de su vida. El destino, sin embargo, no era indulgente ni predecible. Fernando, con el documento en sus manos y una determinación nacida del dolor y la esperanza, decidió que no podía esperar más. Con el resultado del test grabado en su mente y cada fibra de su ser clamando por la verdad, se preparó para tomar acción. El sonido de sus pasos en el pasillo, acompañado por el eco distante de la ciudad que comenzaba a despertar, era el preludio de un reencuentro que prometía cambiarlo todo. La decisión de acercarse a aquella joven, de revelarle la verdad que la ciencia había confirmado, se impregnaba en su voz con un tono que mezclaba suavidad y urgencia. Cada detalle del ambiente, el tenue resplandor de la aurora, el frío que anunciaba el amanecer y el olor a humedad que impregnaba el aire, se volvía un testigo silencioso de la lucha interna de Fernando. La conexión entre el pasado y el presente se volvía tangible, y cada paso dado hacia la confrontación final era un acto de valentía y amor. La promesa de un reencuentro, de sanar las heridas de años de separación, era tan poderosa que incluso el rigor implacable de la ciencia no podía desvanecerla. Fernando sabía que el camino por delante estaría lleno de preguntas sin respuesta, de miedos latentes y de incertidumbres que amenazarían con derrumbar su resistencia. Pero, al mismo tiempo, sentía en su interior que el test era solo el comienzo de una travesía que, a pesar de su complejidad, lo acercaría a la redención que tanto anhelaba. En un instante que pareció suspendido en el tiempo, la pantalla del ordenador mostró la imagen del test con sus cifras exactas y Fernando se permitió un breve paréntesis para absorber la magnitud de la revelación. La frialdad de la ciencia contrastaba con el calor de su deseo de reconectar con la hija que había perdido, y en ese contraste se dibujaba la esencia misma de la vida, una lucha constante entre la lógica implacable y la pasión humana. La determinación de Fernando se afianzaba con cada respiración, y el murmullo del dispositivo se convertía en un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que fuera, era la única salida para sanar su alma. Mientras el alba comenzaba a teñir el horizonte con suaves pinceladas de luz, Fernando se levantó del escritorio con la firme convicción de que era momento de actuar. El test en sus manos
no era solo un papel o un archivo digital, sino el vínculo inquebrantable que lo unía a su hija y que, por fin, prometía darle un sentido a años de búsqueda y soledad. Con pasos decididos, abandonó el refugio de su despacho, dejando atrás la penumbra de la noche, y se adentró en un mundo que, aunque lleno de sombras, también estaba repleto de la posibilidad de redención. Esa mañana, mientras la ciudad despertaba lentamente, el aire se impregnaba de una mezcla de nostalgia y anticipación. Fernando, con el resultado del test convertido en su estandarte, se encaminaba hacia el destino inevitable de encontrarse cara a cara con aquella joven cuyo destino estaba inextricablemente ligado al suyo. Cada paso que daba era una declaración de fe en el poder del reencuentro, en la posibilidad de transformar el dolor en amor y la ausencia en una nueva oportunidad para escribir la historia que el destino, con todas sus contradicciones, había preparado para ambos. La tensión acumulada en la noche se volvió insoportable cuando, finalmente, Fernando se armó de valor para enfrentar a Sofía. El encuentro se dio en un pequeño puente peatonal, iluminado por faroles que apenas disolvían las sombras del crepúsculo. Sofía lo esperaba, con la mirada esquiva y el rostro endurecido por años de incertidumbre y dolor. La brisa nocturna, fría y cortante, parecía acompañar el silencio pesado entre ellos, mientras las luces intermitentes de la ciudad apenas lograban romper la oscuridad de ese instante. Fernando, con la voz temblorosa pero decidida, comenzó a explicar la magnitud de lo que había descubierto. Sofía, yo soy tu padre. El test de ADN lo confirma. La revelación cayó como un martillo sobre el corazón de la joven. Por un instante, el mundo pareció detenerse y el murmullo distante de la ciudad se desvaneció, dejando un vacío donde solo resonaba el eco de aquellas palabras. Los ojos de Sofía se abrieron, desbordando una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Durante años, había construido su vida con la convicción de que su origen era un misterio doloroso, y ahora esa realidad se le imponía de forma abrupta y brutal. La respuesta de Sofía fue un grito silencioso, una explosión de emociones que no encontraba palabras. ¿Crees que por tener dinero puedes comprar mi identidad? No necesito tu lástima ni tus explicaciones, replicó con voz firme, mientras se alejaba a pasos acelerados, dejando a Fernando estupefacto en medio de la penumbra. El rechazo fue tan contundente como inesperado, y el dolor en el rostro de Fernando se mezcló con la desesperación y el anhelo de sanar un pasado lleno de ausencias y promesas incumplidas. La noche se volvió cómplice de esa escena desgarradora. Cada sonido, cada luz que parpadeaba en la distancia, parecía subrayar la crudeza de ese encuentro. Fernando intentó, en vano, extender una mano en señal de reconciliación, pero Sofía, con lágrimas que amenazaban con brotar, se dio la vuelta sin mirar atrás. Los latidos de su corazón acelerado retumbaban en sus oídos, mientras la fría brisa parecía borrar cualquier rastro de la esperanza que él albergaba. La revelación tan científica y exacta se encontró con el muro infranqueable de la realidad vivida por la joven. Años de abandono, de lucha por la supervivencia y de un dolor que ni la verdad podía curar de inmediato. Mientras Sofía se perdía entre la multitud de la noche, Fernando se quedó solo en el puente, observando cómo la figura de la joven se desvanecía en la oscuridad. Cada paso que ella daba era una puñalada en su alma, pero también un recordatorio de que había llegado el momento de enfrentar el pasado, por doloroso que fuese. El aire se llenó de un silencio sepulcral, en el que el viento parecía murmurar secretos imposibles de olvidar,
La desesperación se mezclaba con el amor paternal en una lucha interna que lo hacía tambalear, y la soledad del reencuentro se volvía más aguda que nunca. En ese instante, Fernando comprendió que la verdad, por dolorosa y sorprendente que fuera, no se podía imponer. La herida que Sofía llevaba consigo era profunda, y las cicatrices del abandono tardarían en sanar. Sin embargo, a pesar del rechazo y la hostilidad, el destino ya había trazado un camino irreversible. El reencuentro, marcado por la inercia de años perdidos, se convertía en una lucha constante por la redención de un lazo que el tiempo y el sufrimiento habían amenazado con destruir. La noche, testigo silente de ese desencuentro, se cerró a su alrededor en una atmósfera densa y cargada de emociones encontradas, dejando en el aire la pregunta inevitable: ¿podrán algún día sanar las heridas del pasado y encontrar un camino hacia el perdón? La noche, aún cargada de la melancolía y la crudeza del rechazo, parecía abrir un nuevo capítulo en la historia de Sofía y Fernando. Tras el doloroso encuentro en el puente, el silencio se apoderó de la ciudad y de los corazones heridos. Sofía, con el rostro iluminado por la tenue luz de un farol cercano, se apartó de la multitud y se refugió en una callejuela solitaria. La lluvia fina comenzaba a caer, dibujando líneas de agua en las aceras y suavizando en apariencia el filo cortante de su resentimiento. Cada gota que se posaba en su piel le recordaba la fragilidad de su existencia y el abismo de abandono que había marcado su pasado. Mientras tanto, Fernando, incapaz de aceptar la huida de su hija, se lanzó a una búsqueda desesperada para comprender y reconstruir los lazos que el destino había intentado romper. El ambiente urbano se transformó en un escenario cargado de simbolismo. Las luces parpadeantes, el eco de pasos solitarios y el murmullo del agua creaban una atmósfera casi mística, en la que la confrontación con el pasado se volvía inevitable. Fernando, con el rostro demacrado por el dolor y la esperanza, caminaba con determinación por calles olvidadas por el tiempo, tratando de recomponer los fragmentos de una historia que había sido mutilada por la ausencia. Su mente se llenaba de recuerdos: el cálido aroma a pan horneado en la casa de su infancia, el suave murmullo de una voz materna y la inocencia de una niña que alguna vez creyó perdida para siempre. Cada paso era un enfrentamiento contra el olvido, una lucha por recuperar lo que la vida había arrebatado sin piedad. El destino, en su irónica perfección, parecía haber trazado un camino para unir ambas almas en medio de la adversidad. En Dus, un callejón adornado por grafitis que narraban historias de rebeldía y supervivencia, Fernando se encontró con un antiguo amigo que había sido testigo de los momentos más oscuros de su búsqueda. Las palabras del amigo, llenas de compasión y sinceridad, resonaron en su interior. A veces, el pasado solo se puede enfrentar mirando hacia él sin temor, pues en el reconocimiento de lo perdido se halla la posibilidad de redención. Esa frase se convirtió en el faro que lo impulsó a continuar, a buscar a Sofía y ofrecerle el puente necesario para cruzar el abismo del resentimiento. Por su parte, Sofía, en el pequeño café donde había buscado refugio, se debatía entre la necesidad de olvidar y la imperiosa urgencia de descubrir quién era realmente. El tintinear de las tazas y el murmullo de conversaciones lejanas se mezclaban con el palpitar acelerado de su corazón, creando una sinfonía de emociones que amenazaba con hacerla derrumbar. Mientras jugaba distraídamente con la pulsera en su muñeca, las texturas frías del metal le recordaban la conexión ineludible con un pasado que había intentado reprimir. La imagen de un niño pequeño, una risa olvidada y la sensación de un abrazo perdido se entrelazaban en su mente,
abriendo una brecha en la coraza que había construido a lo largo de los años. Impulsada por una mezcla de rabia y curiosidad, Sofía decidió que era el momento de enfrentarse a sus propios demonios. Con pasos vacilantes, salió del café y se adentró en las calles empapadas, guiada por la intuición de que el pasado no podía ser ignorado para siempre. La lluvia, que al principio parecía un manto de tristeza, se transformaba ahora en un bálsamo que invitaba a la reflexión y a la liberación. En cada charco se reflejaban los destellos de una vida fragmentada, y en cada sombra se asomaba la promesa de que, a pesar del dolor, el reencuentro podría ser el inicio de una transformación. La trayectoria de Sofía y Fernando, tan distintas y a la vez tan entrelazadas, comenzaba a converger en un cruce de destinos donde las heridas podían sanar, si se les daba la oportunidad. Fernando, impulsado por la determinación de reparar lo irremediable, se dispuso a buscarla sin descanso, sabiendo que en cada callejuela, en cada rincón oscuro, se escondía la posibilidad de reencontrar a la hija que había soñado durante tanto tiempo. La noche, cómplice de este dramático peregrinaje, se volvía testigo silencioso de una confrontación inminente con el pasado. Una confrontación que prometía revelar verdades dolorosas y quizá abrir la puerta a la redención que ambos necesitaban desesperadamente. En ese ambiente cargado de tensión y nostalgia, el destino parecía suspirar, anunciando que el encuentro entre padre e hija estaba a punto de reconfigurar sus vidas, desatando una tormenta de emociones que ni el tiempo ni el olvido podrían detener. La noche parecía detener su curso cuando, finalmente, el destino se materializó en un instante, cargado de tensión y esperanza. Sofía, con los ojos enrojecidos por la mezcla de rabia y recuerdos, se encontró en una vieja estación de tren abandonada, un lugar en el que el eco de voces pasadas se entrelazaba con el susurro del viento que arrastraba hojas secas. La atmósfera, impregnada del olor a metal oxidado y a humedad, creaba un escenario casi místico, donde cada sombra parecía guardar secretos largamente enterrados. Fernando apareció en el umbral de la estación, su figura difusa entre la penumbra, con pasos que resonaban con la fuerza de un pasado que se negaba a ser olvidado. El silencio, roto solo por el murmullo lejano de un tren que ya no pasaba, intensificaba cada latido de sus corazones. Sofía lo observaba, con la mirada cargada de incertidumbre, preguntándose cómo era posible que aquel hombre, lleno de dolor y remordimiento, se atreviera a presentarse nuevamente en su vida. En el aire se percibía una tensión casi tangible, como si el mismo tiempo se hubiera detenido para presenciar el reencuentro de dos almas separadas por años de abandono. Fernando dio un paso adelante y con voz entrecortada pronunció las palabras que llevaba siglos ensayando en su interior. Sofía, he venido a buscarte, a suplicar que me permitas enmendar lo que el destino nos arrebató. Su tono, a la vez tierno y lleno de desesperación, rompía la barrera del silencio. Cada palabra parecía cargada de una emoción tan profunda que hacía vibrar las paredes desgastadas de la estación. La frialdad del metal en sus manos se fundía con el calor de su voz, creando un contraste que reflejaba la lucha interna de un padre que había esperado toda una vida por este momento. Sofía, atrapada entre la ira y la tristeza, sintió cómo el pasado se materializaba en cada nota de aquella declaración. Su mente evocaba imágenes de noches solitarias, de una infancia marcada por la incertidumbre y el dolor de la ausencia. La realidad chocaba con cada latido, y en el eco de las palabras de Fernando se percibía la urgencia de sanar heridas antiguas. El aire, impregnado de un leve aroma a lluvia inminente, parecía suspirar en complicidad con ese reencuentro inesperado. La tensión se volvió insoportable cuando, entre lágrimas contenidas,
Sofía finalmente rompió el silencio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aparecer después de tanto tiempo? Su voz, temblorosa y llena de desconfianza, era un reflejo de años de soledad y de una resistencia que se había forjado en medio de la adversidad. Fernando, con el rostro surcado por el dolor y la esperanza, respondió con una sinceridad abrumadora. Nunca dejé de buscarte. Cada día te llevaba en mi alma, y ahora solo anhelo que nos perdonemos y volvamos a ser lo que la vida nos negó. En ese preciso instante, la estación se llenó de una especie de magia nostálgica. El murmullo del viento y el lejano crujir de la madera vieja parecían marcar el compás de un nuevo comienzo. La aceptación de Sofía no llegó de inmediato, sino como una lenta disolución de una coraza erigida a lo largo de años de desconfianza. Con cada segundo que pasaba, la rigidez en sus hombros se desvanecía, dejando entrever la fragilidad de un corazón dispuesto a sanar. La mirada de Fernando, llena de lágrimas y silencios, encontró en los ojos de Sofía una chispa de la inocencia que una vez creyó perdida. El reencuentro, cargado de ambigüedad y esperanza, marcó el clímax de una travesía dolorosa, pero necesaria. El ambiente se impregnaba de la sensación de que, pese a las cicatrices del pasado, la redención era posible. En el suave arrullo de la noche, bajo el manto protector de la oscuridad, ambos se quedaron en silencio, dejando que el tiempo sellara un pacto tácito. La promesa de un futuro en el que el amor y el perdón podrían, al fin, reescribir la historia. La aurora rompía lentamente el velo de la noche, impregnando el horizonte de tonos dorados y rosados que parecían anunciar un renacer. La ciudad, que apenas despertaba de su letargo, ofrecía un escenario silencioso y cargado de promesas para ambos. Sofía y Fernando se encontraban en un parque casi olvidado, un remanso donde los árboles centenarios se mecían al compás de una brisa suave, y el murmullo de una fuente cercana se mezclaba con el canto tímido de las aves. El ambiente, impregnado de humedad y el sutil aroma de la tierra húmeda, se transformaba en un refugio de calma, un santuario para almas heridas que buscaban la redención. Sofía, aún con las huellas del pasado grabadas en sus ojos, observaba el entorno con una mezcla de cautela y curiosidad. El frío del amanecer se fundía con la calidez de los primeros rayos de sol, creando un contraste que reflejaba la dualidad de sus emociones. El dolor de la herida abierta y la esperanza de un nuevo comienzo. Fernando, a su lado, parecía casi irreconocible. Las arrugas del tiempo se suavizaban bajo la luz temprana y en su mirada se dejaba entrever la ternura de un padre que, pese a las cicatrices de la ausencia, estaba dispuesto a reconstruir un vínculo con cada gesto y cada palabra. Ambos se sentaron en un banco de madera gastada, donde el crujido del asiento al moverse recordaba historias de encuentros y despedidas. Sin necesidad de palabras iniciales, el silencio compartido se convirtió en un lenguaje en sí mismo. Cada latido, cada respiración, era una invitación a dejar atrás el resentimiento y a abrazar la fragilidad de la existencia. Fernando, con voz pausada y llena de una sinceridad renovada, comenzó a relatar recuerdos que había guardado celosamente durante años. Historias de tardes soleadas, de risas en un hogar que había quedado en el olvido, de promesas susurradas al oído de una niña que jamás dejó de ser su luz. Cada palabra era un puente tendido sobre el abismo de los años perdidos, cada pausa, un espacio para que Sofía sintiera la profundidad de su amor paternal. Sofía, con lágrimas que lentamente se transformaban en destellos de aceptación, escuchaba con atención, dejando que las palabras de Fernando penetraran en los recodos más profundos de su ser.
La atmósfera se llenaba de una mezcla de aromas: el fresco olor de la hierba recién cortada, el perfume sutil de las flores silvestres que bordeaban el camino y el inconfundible toque a humedad de la mañana. Estos detalles sensoriales se entrelazaban en su mente, creando un tapiz de emociones que la invitaban a redescubrir quién era y de dónde venía. La textura áspera del banco, el roce del viento en la piel y el sonido lejano de una campana anunciando la hora se combinaban en una sinfonía que hablaba de segundas oportunidades y de la resiliencia del alma. Mientras el sol ascendía en el cielo, las sombras de la noche se disipaban, al igual que los últimos vestigios del resentimiento. Fernando extendió la mano, no como un pedido desesperado, sino como una ofrenda genuina de reconciliación. Sofía, con el corazón aún palpitante y temerosa de dejarse llevar por viejos temores, la tomó con delicadeza. En ese gesto se reflejaba el milagro de la transformación, la posibilidad de sanar las heridas que el tiempo había profundizado, la esperanza de que el amor puede poco a poco reconstruir lo que parecía irremediablemente roto. La conversación fluyó entonces, espontánea y sincera, abordando no solo el dolor del pasado, sino también los sueños de un futuro compartido. Las barreras se desmoronaban con cada relato, cada risa tímida y cada suspiro de alivio. En el aire se percibía la promesa de un camino nuevo, donde ambos podían redescubrir la esencia de lo que significa pertenecer y amar sin reservas. El parque, testigo silencioso de aquel reencuentro, parecía aplaudir en silencio cada palabra y cada silencio cómplice, sellando con la luz del amanecer un pacto de amor y perdón. Así, en medio de un escenario que combinaba la fragilidad de la vida con la fuerza del renacer, Sofía y Fernando se abrieron a la posibilidad de un futuro donde el pasado ya no fuese una carga, sino el cimiento de un nuevo comienzo. La ciudad despertaba y con ella sus almas encontraban la calma necesaria para caminar juntas hacia un destino lleno de promesas y de la certeza de que a veces el amor puede reconstruir incluso los sueños más perdidos.